Era una tarde cálida y silenciosa, de esas en las que el tiempo parece ir más lento, como si el universo entero contuviera el aliento a la espera de algo sagrado. La luz del sol se filtraba por las rendijas de la ventana con una suavidad que recordaba el abrazo de una madre, y el silencio era tan profundo que casi podía oírse el latido del corazón volverse más pausado. Era el tipo de día en el que lo invisible parece más cercano, en el que el mundo espiritual se insinúa por las grietas de la realidad. Fue en ese clima de suspensión entre el cielo y la tierra donde todo comenzó. Yo estaba en mi pequeño despacho, rodeado de libros y aromas de incienso, cuando un leve golpeteo en la puerta interrumpió mis pensamientos. Abrí, y frente a mí estaba un hombre cuyo mirar cargaba siglos de dolor. Sus hombros caídos y la manera en que mantenía las manos entrelazadas frente al pecho decían mucho antes de que cualquier palabra fuera pronunciada. Se llamaba Antonio. Unos 50 años, con el rostro surcado por arrugas que parecían más cicatrices del alma que huellas del tiempo. Se sentó frente a mí como quien carga un peso invisible y pesado, algo que el mundo no veía, pero que lo aplastaba por dentro. La voz, trémula, surgió tras un largo suspiro. «Don Chico, soñé con mi padre». Se hizo un silencio, pero no un silencio cualquiera. Era un silencio denso, como el aire antes de la tormenta. Yo solo lo miré, invitándolo a continuar. En el sueño, él me miraba con tristeza, y me decía, «Hijo, perdóname por lo que hice». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando como una neblina entre nosotros. No eran solo palabras de un sueño, eran semillas de una revelación profunda. Antonio intentó explicar que su padre siempre había sido un hombre bueno, un padre presente, honesto, firme, que nunca le había alzado la mano ni hablado con agresividad. Entonces, ¿por qué, después de tantos años, aquella petición de perdón surgía como una piedra en medio del camino? Fue en ese momento cuando comprendí. No era solo un sueño, era un llamado, un clamor que venía del más allá, atravesando velos, rompiendo barreras, buscando redención. Ayúdeme, don Chico. No entiendo por qué ese sueño me dejó tan desconcertado. Miré sus ojos y vi a un niño perdido dentro de un cuerpo de adulto. Un niño que, quizá, nunca recibió el abrazo que necesitaba. Un niño que creció creyendo que amor y rigidez eran lo mismo. Le pedí que cerrara los ojos y rezamos juntos. Pero no fue una oración cualquiera. Fue un buceo, un descenso a los sótanos del alma. El cuarto se llenó de una energía distinta, densa y suave al mismo tiempo. El aire parecía cargar recuerdos, y entonces sucedió. Como una brisa que entra por una ventana olvidada abierta, sentí la presencia de un espíritu. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El cuarto se volvió un santuario, y la voz que surgió no fue oída por los oídos, sino por el alma. «Me equivoqué», dijo el espíritu. «Exigí demasiado. Pensé que formaba a un hombre, pero estaba destruyendo al hijo». Antonio sollozó. Lágrimas corrieron sin vergüenza, como ríos represados que por fin encuentran salida. Aquella voz, proveniente del más allá, había dicho lo que él siempre sintió pero nunca consiguió expresar, que el amor del padre era real, pero falible, que, detrás de la rigidez, había un hombre que también cargaba sus propios dolores y limitaciones. El espíritu continuó, su voz ahora más ligera como una hoja llevada por el viento. «Hijo, ahora lo veo. Perdóname, no por maldad, sino por ignorancia. Perdóname por no saber amar mejor». Y fue en ese instante que algo se rompió dentro de Antonio. Un nudo antiguo, atado desde la infancia, se deshizo. Susurró entre lágrimas: «Te perdono, papá, y también me perdono». En ese preciso momento la atmósfera cambió. El dolor dio paso a la ligereza. El espíritu se alejó como quien se despide con gratitud. Y Antonio ya no era el mismo. Algo en él se había liberado. La mirada, antes opaca, ahora llevaba luz.
Pero esa no sería la única historia de aquel día. Poco tiempo después, otra alma abatida buscaría consuelo en ese mismo espacio de acogida. Su nombre era Arnaldo. A diferencia de Antonio, Arnaldo no llevaba en el rostro las marcas profundas de un dolor antiguo. El suyo era reciente. Era el dolor fresco de una pérdida inesperada, de un arrepentimiento que aún ardía como hierro candente sobre la piel. Entró cabizbajo, como quien no merece estar ahí. Cargaba en los ojos la culpa de quien dejó algo inconcluso, y, al sentarse, antes incluso de hablar, sus manos comenzaron a temblar. Cuando por fin logró abrir la boca, su voz era casi un lamento susurrado. «Ya no soporto este dolor. Fui tan ciego, tan orgulloso. Él era como un hermano para mí. Y ahora se fue». Se hizo un silencio pesado, de esos que no se resuelven con palabras, sino con presencia. Arnaldo lloraba por un amigo, no solo por su muerte, sino por la ausencia de un perdón que nunca tuvo tiempo de pedir, por la herida que quedó a medio camino, por la amistad que se perdió antes de la reconciliación. Lo escuché con calma, y como ya sabía que esas heridas no cicatrizan solo con consejos, propuse una oración. Pero no era una oración memorizada, era un clamor del alma, un puente entre dos mundos. Y, una vez más, el cuarto cambió. La temperatura, la vibración, hasta el aire parecía más ligero. Y entonces, como un perfume antiguo que aparece de la nada, surgió la presencia. Una brisa suave, un calor que envolvía sin quemar. Era el amigo, el espíritu de aquel a quien Arnaldo tanto extrañaba. Estaba ahí, no con el peso de la acusación, sino con la ligereza del perdón. «Arnaldo», dijo él con una voz que recordaba el sonido de la lluvia al tocar la tierra seca, «yo ya te perdoné». Arnaldo se derrumbó, pero sus lágrimas ahora tenían otro sabor. Eran lágrimas de alivio, de reencuentro, de liberación. «Lo que importa, hermano mío, no es el error, sino lo que hiciste con él. Te transformaste, aprendiste, y eso es lo que nos hace libres». El espíritu no quería condenar. Vino a sanar. A decir que el tiempo perdido en la tierra no es tiempo perdido en la eternidad. Que el amor, cuando es verdadero, atraviesa incluso el silencio de la muerte. «¿Cómo puedo seguir?», preguntó Arnaldo. «Perdonándote a ti mismo», respondió el amigo. «Porque el perdón, cuando nace del arrepentimiento sincero, es una llave que abre la prisión del sufrimiento». Y Arnaldo comprendió. Por primera vez entendió que el peso que cargaba no se lo imponía a nadie. Era él quien se mantenía encadenado a la culpa. Pero allí, en ese instante, las cadenas se rompieron. Se levantó diferente. Ya no con la postura de un hombre derrotado, sino con la ligereza de alguien que recuperó su dignidad. Y al salir, dejó atrás no solo un dolor, sino la sombra de un pasado que ya no lo dominaba. La tercera visita de aquella semana fue la de Matilde, una señora de mirada dulce, pero con una tristeza antigua alojada en los rincones del alma. Su presencia era serena, aunque cargada. Traía consigo esa aura de quien carga el mundo sobre los hombros sin haber pedido ayuda. Cuando entró, sus pasos eran lentos, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo que no era solo físico. Me contó, con voz pausada y un tono de resignación, que su vida estuvo marcada por pérdidas. Esposo, hijos lejanos, una juventud sacrificada en nombre de obligaciones que jamás le trajeron alegría. Pero lo que más le dolía era la sensación de inutilidad, sentirse sin propósito. «No sé para qué sigo viva, don Chico, ya no hay nadie que me necesite». Esa frase resonó como una daga cortando el silencio. Vi en sus ojos un pedido de auxilio que no venía de la boca, sino del alma. Entonces, como hice con los otros, propuse que oráramos juntos, y fue durante esa oración que la presencia se reveló. Un espíritu se manifestó con ternura. Era el hermano Pedro, conocido por su sabiduría y su labor de auxilio a los desencarnados. Habló con dulzura,
como quien habla a una niña perdida. Matilde, tu dolor es válido, pero no tiene que ser una carga. Puede ser un canal, un portal hacia algo mayor. Cuando te levantas, aún sufriendo, para ayudar al otro, no solo sanas, te sanas. Las palabras del hermano Pedro penetraron hondo en el corazón de Matilde, como agua dulce derramada sobre tierra seca. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dolor podía servir para algo, que el sufrimiento que cargaba no era un castigo, sino quizá un instrumento, un llamado. Él prosiguió, con esa serenidad que solo los espíritus elevados poseen. Te preguntas por qué la vida te trajo tantas pérdidas, pero hay algo sagrado en el dolor cuando se transforma en puente hacia el amor. Al extender la mano a quien sufre, te conviertes en canal de sanación, para ellos y para ti misma. Matilde lloraba en silencio, pero ya no era el llanto de la desesperanza, era el llanto de quien empieza a comprender. Era como si, dentro de ella, una nueva puerta se hubiera abierto, revelando un camino hasta entonces invisible. Empieza pequeño, dijo él. Una sonrisa, una palabra de aliento, un plato de sopa. La caridad no está en los grandes gestos, sino en la grandeza con que se hacen los pequeños. Aquella noche, Matilde no salió de ahí curada, pero salió despierta, como una flor que siente el sol por primera vez tras un largo invierno. En los días que siguieron, empezó a actuar. Visitó a un vecino enfermo, llevó cobijas al albergue más cercano, se sentó a escuchar a una anciana solitaria en la plaza, y algo increíble comenzó a suceder. El dolor que antes la aplastaba empezó a disolverse. Cada gesto de amor se convertía en sanación, como si la luz interior volviera a brillar un poco más fuerte cada día. Un mes después, Matilde regresó, pero ya no era la misma. «Don Chico», dijo, con los ojos iluminados y la sonrisa de quien recuperó su propio valor, «hallé la paz donde menos lo imaginé. Al ayudar a otros entendí que también me ayudaba a mí misma. Fue uno de los momentos más bellos de mi vida, porque ver a alguien despertar al poder de la caridad es presenciar un milagro silencioso». Matilde no solo recuperó el propósito, se reconectó con lo divino que siempre estuvo dentro de ella. Y así, hermanos míos, concluyo estas historias que no son solo relatos espirituales, sino reflejos del alma humana en busca de redención. Cada uno de estos encuentros, con Antonio, Arnaldo, Matilde, nos muestra que el verdadero milagro está en la transformación interior, que el perdón no es una moneda de cambio, sino una liberación, que la caridad no es solo un deber, sino un camino sagrado de sanación. Hay algo profundamente divino cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando dejamos de lado el orgullo para abrazar al otro, o a nosotros mismos, con compasión. El mundo espiritual nos observa, nos guía, pero depende de nosotros dar el paso. La travesía es nuestra, pero no estamos solos. Perdonar es construir puentes sobre abismos que parecían infranqueables. Servir es reavivar la luz donde todo parecía oscuridad. Y amar, amar, es el gesto más elevado que el alma puede ofrecer al Creador. Que estas historias sean semillas plantadas en tu conciencia, que florezcan en actos, que crezcan en amor, y que, cuando llegue el momento de cruzar el velo, podamos hacerlo en paz, sabiendo que dejamos tras de nosotros un rastro de luz, porque al final, eso es lo que nos llevamos, lo que fuimos capaces de perdonar, lo que tuvimos el valor de dar y cuánto supimos amar. Y quizá, hermanos míos, aún quede algo por decir. Porque incluso cuando creemos haber cerrado una historia, siempre hay un eco que reverbera en el corazón. El perdón es como el ciclo de las estaciones. Comienza con el frío del arrepentimiento, pasa por la primavera del reconocimiento, florece en el verano de la aceptación y reposa en el otoño de la paz. Pero, como todo ciclo, se reinicia en cada encuentro, en cada resentimiento resignificado, en cada abrazo silencioso entre almas que se reencuentran.
Matilde, Arnaldo y Antonio siguieron caminos distintos, pero todos dejaron un rastro semejante, un rastro de sanación. Cada uno, a su manera, dejó de ser prisionero de su pasado para convertirse en jardinero del futuro. Y esa elección, la de florecer donde antes hubo dolor, es una de las más valientes que un ser humano puede hacer. ¿Cuántas veces miramos nuestra historia y creemos que es demasiado tarde para cambiar? ¿Cuántas veces dejamos que la culpa nos defina o que el orgullo nos silencie? Pero, como aprendimos aquí, nunca es tarde. El tiempo espiritual no se mide en relojes, sino en decisiones, en gestos, en lágrimas que limpian, no que ahogan. Si al escuchar estas palabras sientes que hay algo dentro de ti clamando por liberación, entonces debes saber, ese es el llamado. El mismo llamado que tocó a Antonio en el sueño, a Arnaldo en la ausencia, a Matilde en el silencio. Es el alma diciendo, basta de cargar lo que ya no sirve. El mundo espiritual no exige perfección, exige entrega. La simple decisión de intentarlo ya mueve montañas invisibles, porque, al final, no se trata de haber vivido una vida sin errores, sino de haber aprendido a amar a pesar de ellos. Que este relato sea una luz encendida en tus pensamientos, una chispa en la oscuridad de tus dudas. Que sirva como recordatorio de que la vida, esta y la próxima, siempre ofrece una nueva oportunidad para ser mejores. Y cuando la noche caiga sobre tus pensamientos y te encuentres a solas entre las sombras del pasado, recuerda, basta una oración sincera, una intención pura, y el cielo se abrirá para tocar tu alma. No porque seas perfecto, sino porque eres amado, porque todo espíritu que desea evolucionar ya está en el camino de la luz. Y al final, lo que realmente importa no es cuánto fuimos heridos, sino cuánto elegimos sanar. No es lo que recibimos de los demás, sino lo que decidimos ofrecer. Porque, como nos enseñó el hermano Pedro, el bien que haces, incluso en silencio, es el sonido más fuerte que resuena en el mundo espiritual. Así que ve, ama, perdona, sirve, y cuando llegue el momento de partir, parte ligero, y así sea.